Que se encuentren bien. Vamos con este segundo video para la guía número 3, problemas con ecuaciones de primer grado. Sean todos bienvenidos. Entonces, este video contempla el nivel número 2, que es el de perímetros de figuras planas. Iniciemos con unos conceptos básicos. El perímetro se entiende como la medida del borde de una figura plana y se halla sumando cada uno de sus lados. Su respuesta se expresa en la unidad de medida de longitud dada. Mejor dicho, es la suma de todos los lados si se trata de un polígono. Entonces el perímetro igual suma todos sus lados. Es prácticamente la medida de todo el cercado de la figura, de toda la línea que va alrededor de esa figura. Entonces, como por ejemplo un polígono como el pentágono, este sería su perímetro, únicamente su alrededor, que está conformado por 5 lados, y la suma de esos 5 lados conformaría el perímetro. Entonces, de acuerdo a los lados que tenga una figura, la suma de los lados que tenga se conformará el perímetro de esa figura. Vamos con el rectángulo, que es uno de los más típicos. Posee el rectángulo, como conocemos, dos lados de mayor longitud que se llaman largo, también le llaman base o longitud, que se expresa L. Dos lados de menor longitud que son ancho o altura. Listo. Le marca con la letra H por lo general. Por lo tanto, el perímetro, como tenemos dos largos y dos anchos, entonces nos da que son la multiplicación del largo por 2 más el ancho por 2, que constituye igualmente la suma de todos sus lados. Repito, dos largos más dos anchos constituyen el perímetro del rectángulo. Ahí está expresado en forma abreviada. Vamos con el triángulo. El triángulo hay que tener en cuenta tres situaciones. Si es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Hay que tener en cuenta porque a veces las ecuaciones nos dicen qué tipo de triángulo es. Un triángulo isósceles cuyos tiene dos lados iguales y uno diferente, que se suele llamar base. Ahí está. Y un triángulo escaleno cuyos tres lados son diferentes en longitud. Listo. Entonces, sin importar qué tipo de triángulo, para todos ellos el perímetro es la suma de todos sus lados. Hay que tener en cuenta entonces, en el momento de elaborar una ecuación, qué tipo de triángulo se trata, para saber si son iguales o si hay dos iguales o si todos son de longitud distinta. Vamos primero con de los ejemplos de la guía. Tenemos dos, que es el ejemplo 5. Dice, un triángulo tiene un perímetro de 96 metros. Hallar la longitud de cada uno de los lados si el primero de los lados es el triple del segundo y el tercero es igual a la suma del primero y el segundo. Empecemos. Partimos del triángulo. Se notará como, de acuerdo dice el problema, es un triángulo escaleno, aunque no lo dicen explícitamente porque dan a entender que son lados diferentes de longitud. La incógnita, vamos a mirar el problema. Dice que el problema, volviendo atrás al problema, que vamos a hallar la longitud de cada uno de los lados si el primero de sus lados es el triple del segundo. Si dice que el primero de los lados es el triple del segundo, entonces, como acá voy a señalar, aquí, como señalo aquí, si el primero de los lados es el triple del segundo, entonces el primer lado no puedo considerarlo como incógnita independiente porque depende del segundo lado. Y dice, el tercero es igual a la suma del primero y el segundo. Entonces tenemos que el tercer lado tampoco puede ser incógnita porque depende del primero y el segundo. Y a su vez el primero depende del segundo. Por lo tanto, la incógnita va a ser entonces el segundo lado, porque no depende de nadie, todos dependen de él, de ese segundo lado. Ahora, ¿cómo hacemos? Volvemos a la interpretación del problema. Dice, si el primero de sus lados es el triple del segundo, entonces el primero de sus lados es el triple del segundo, ya identificamos que el segundo lado es ese. Dice que el triple del segundo quiere decir
como llamamos el segundo la letra X, el triple del segundo sería 3X. Y el otro lado dice que es la suma de los dos lados. Acabamos de hallar que el primer lado, que el segundo lado se llama X y el primer lado se llama 3X. La suma de los dos será el tercer lado. Bueno, estoy aquí señalando. Entonces el tercer lado es la suma del primero y el segundo, o sea 3X, que es el primero, más X, que es el segundo. Con eso armamos todos los lados en términos de una incógnita X. Repito, entonces como X es el segundo lado que no depende de nadie, dice que el problema es que el primer lado es el triple del segundo, ya vimos por qué. Y el otro, el tercer lado, es la suma del primero más la suma del segundo lado. Con eso tenemos los tres lados ya definidos. Ahora vamos a plantear la ecuación. De acuerdo a lo que se planteó en los conceptos previos, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, pues sumemos los tres lados. Tenemos primer lado, 3X, segundo lado, X, y tercer lado, que es 3X más X. Y eso nos dice que el perímetro total es igual a 96. A 96 metros. Listo. Ahora, vamos para acá. Al procedimiento de resolución. El procedimiento de resolución, ya teniendo la ecuación, primero la vamos a simplificar, hacerla más sencilla de lo que parece. Entonces, tenemos acá una ventaja que este paréntesis es simplemente un paréntesis de agrupación. No tiene nadie multiplicándolo, ni un signo menos afectándolo, o sea que yo puedo removerlo. O puedo operar lo que esté adentro. En este caso se opera lo que está adentro primero porque ambas son términos semejantes. Ambas tienen X. Entonces empezamos. Resolvemos. Este 3X más X que están sueltos lo podemos resolver porque son también términos semejantes. Y lo del paréntesis. Lo que nos da 4X que viene de este, 4X que viene de este y 4X que viene de este. Y entonces 4 más 4X es igual a 96. El 96 no sufre cambio alguno. Ahora 4 más 4X más 4X, ambos son términos semejantes porque tienen X. Podemos operar los dos. Aquí los podemos operar. 4X más 4X, 4 más 4, 8X. Por lo tanto, esto me da 8X. Listo. 8X igual a 96, que no sufrió modificaciones a la derecha. El 8 se pasa, como está multiplicando, se pasa a dividir al otro lado, al lado derecho. Y quedaría 96 entre 8. 96 dividido 8 tiene una división exacta que da exactamente 12. Por lo tanto, la incógnita que definimos como X es igual a 12. ¿Y a quién definimos como X? Al segundo lado. Entonces, el segundo lado mide 12 metros. El primer lado, que dependía de ese segundo lado, dice que es el triple del segundo lado, es el primer lado. O sea, multiplico 3 por 12 y me da 36 metros. Y ahora el tercer lado, que era la suma de los dos lados, del primero y el segundo. Entonces yo tengo el segundo y el primero, 12 más 36, me da 48 metros. Porque sumé los dos lados restantes. Y vamos a, entonces, con esas soluciones, interpretar la solución o dar respuesta. La respuesta sería, los lados del triángulo miden 36 metros, 12 metros y 48 metros respectivamente. Entonces, teniendo esos tres datos, puedo hacer la verificación. Podemos hacerla de varias maneras. Aquí la puedo hacer con la ecuación o pueden simplemente sumar todas las longitudes. Aquí se hizo. Entonces, con la ecuación se puede de varias maneras. Entonces, reemplazamos la X en la ecuación. Y aquí tenemos que nos da 36 más 12 más 48 en el lado izquierdo, que al final nos da 96. ¿Listo?
O podemos hacerla de otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Entonces podemos directamente tomando el problema, que si el primer lado nos dio 36, el segundo lado nos dio 12 y el segundo lado nos dio 48. Entonces, sumando los tres, me da 96, que efectivamente comprueba lo que está acá, como ustedes lo hayan entendido mejor. Entonces, comprobando, ahí nos da. Entonces, mostré por la ecuación o directamente tomando el problema. Entonces, aquí ya tenemos que el primer lado vale 36, que es el triple del segundo lado. El segundo lado vale 12, que es el segundo lado, la incógnita. Y el tercero, que es la suma de los dos primeros, nos da 48, para un perímetro total de 96 metros. Vamos ahora con el ejemplo número 6, que es el segundo que está en la guía de este nivel. Entonces, partimos de una figura rectangular. Hallar la longitud de los lados de un rectángulo si su largo es 8 centímetros más que el ancho y su perímetro es de 36 centímetros. Teniendo este rectángulo, sabemos que uno de los lados puede ser la incógnita, el largo o el ancho. Vamos a mirar el problema. Dice, la longitud de los lados de un rectángulo si su largo es 8 centímetros más que su ancho y su perímetro es 36, entonces vamos a mirar. Dice, esto es clave, la longitud de los lados de un rectángulo si su largo es 8 centímetros más que el ancho, más que todo esta que está señalando encerrada. Si su largo es 8 centímetros más que el ancho, quiere decir que el largo depende del ancho para calcularse. Por lo tanto, el largo no puede ser incógnita. La incógnita X va a ser el ancho. Entonces, como la incógnita va a ser el ancho porque el largo depende del ancho, entonces, de acuerdo a lo que dice el problema, allá lo muestro, dice que el largo es 8 centímetros más largo que el ancho. Quiere decir que al ancho le sumo 8 centímetros. ¿Listo? Nos da x más 8 igual que el largo, 8 centímetros más que el ancho. Que aquí lo voy a mostrar en esta figura. Entonces ya como sabemos tenemos dos largos y dos anchos. Dos largos y dos anchos. Que todo junto nos dará el perímetro del rectángulo que ya nos determinaron. En este caso el perímetro equivale a 2 anchos más 2 largos o viceversa. Entonces, y procedemos, vamos a reemplazarlo. 2 veces el ancho quiere decir este más este, quiere decir 2 veces este. Y este más este son los largos, entonces quedaría 2 veces el largo. 2 anchos más 2 largos. Por lo tanto, igual al perímetro que nos da el problema, que es 36 centímetros. Entonces, procedemos a partir de la información anterior a resolver la ecuación, que es esta, la que acabamos de obtener. 2 anchos más 2 largos nos da un perímetro de 36 centímetros. Entonces vamos a simplificar la ecuación, hacerla más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer primero? Ese paréntesis que está ahí que indica los dos largos, podemos operarlo, hacer la respectiva multiplicación. ¿Cómo se hace esa multiplicación? Multiplicamos el 2 por la X y el 2 por el 8, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Lo que nos daría el 2x que acá se mantiene, 2 por x nos da 2x, más por más da más por más también da más, 2 por 8, 16, igual a 36. Ahora este que es 2x más 2x más 16 igual a 36,
podemos operar lo que tengamos con lo que podamos, lo que en este caso tiene las x a la izquierda. En este caso, 2x más 2x. 2x más 2x sabemos que sumando los dos nos da 4x y el 16 queda intacto porque no hay con quién operar más a la izquierda. La ecuación se simplificó a esta. 4x más 16 igual a 36, que es perfectamente válida. Y vamos a desarrollarla. Mandamos el 16, que es un número, lo mandamos a la derecha donde corresponde y las x las mandamos a la izquierda. Únicamente como x está el 4x. Y el 16 se me pasa de positivo a negativo, quedando así. 4x igual a 36 menos 16. Ahora operamos 36 menos 16. La respuesta nos da 20. 4x es igual a 20. Porque el resultado de la operación a la derecha es 20. Vamos ahora a despejar la x, por lo tanto, el 4 que está multiplicando, este 4, lo pasamos a dividir al otro lado, conservando su signo positivo. Y nos queda 20 entre 4. Y 20 entre 4, la división, sabemos que nos da 5. Por lo tanto, x que definimos desde el principio como un ancho va a ser 5 centímetros. Y el largo, que es 8 centímetros más que el ancho, 5 más 8 igual a 13 centímetros. Así lo definimos nosotros. Ahora vamos a interpretar la solución. Los lados del rectángulo miden entonces 5 centímetros de ancho y 13 centímetros de largo. Ok. Ahora verificamos esta información que acabamos de recibir. Entonces sumamos todos los lados. O podemos partir de la ecuación. Hagamos primero con la ecuación y ahorita miramos con la suma de los lados común y corriente. Ambas son formas válidas de verificación. Entonces lo utilicé con la ecuación, las x las reemplacé por 5 y sabemos que 5 más 8, que corresponde a este largo, lo reemplazo acá y nos da 13. 2 por 5 es 10 y 5 más 8 es 13, que lo multiplico por 2 porque son dos largos. Nos da 10 más 26 igual a 36. Verificamos, efectivamente 36 es igual a 36. Quiere decir que está verificado el problema. O también podemos hacer la verificación teniendo en cuenta la suma de los lados, que es lo mismo que el perímetro. Entonces tenemos que, hagamos la suma común y corriente. Entonces, por ejemplo, tenemos que son 13 de largo más otros 13 de largo, por eso son 2 veces 13, más 5 del ancho, más otros 5 del ancho. Entonces 13 más 13 sabemos que es 26. Y 5 más 5 sabemos que es 10. 26 más 10 sabemos entonces que nos da 36. Y verificamos también. Pueden usando la ecuación o pueden directamente tomando el problema como se les hayan entendido mejor. Listo. Entonces con eso ya se termina de verificar y efectivamente los resultados son coherentes. Listo. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Hasta una próxima oportunidad.